Ramiro Chávez Gochicoa es el secretario de Cultura de Tabasco, está en cabina y esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Pellicer es el tema de esta mañana con el secretario de Cultura. Fíjate, las jornadas pellicerianas. Así es. Hola, Emanuel, estoy muy contento de estar aquí. Buenos nuevamente. Quiero decirte que exactamente hace un año al día estuve contigo aquí hablando de las jornadas. Y el 11 de febrero del 2023 vuelvo a regresar, pero a decirte que ese día vamos a celebrar juntos que el Yankees de Nueva York ganó su campeonato 28. Entonces voy a ser un vidente desde ahorita. Bueno, ya te atreviste. Sí. ¿Te atreviste a decirlo? Ojalá. Después de la última conversación, donde no querías hablar de los Yankees. Y ahorita sí podemos hablar. Vamos a esperar que la huelga nos permita que haya béisbol pronto. Claro. Oye, pues emocionados por todo lo que se está preparando en torno a Pellicer. Es que es un personaje que, bueno, necesitamos reconocerle por todo lo que hizo, por la huella que dejó, por todo el patrimonio a la humanidad con su obra, pero también en honrarlo. ¿Y cómo? Pues participando justamente de todo lo que hay en torno a él. Así es, mi querido Manuel, qué bueno que mencionas eso. Realmente las jornadas pellicerianas de este año se dividen en 3 ejes rectores. El primer eje rector habla sobre la relación de Pellicer con la mujer, con la figura femenina como inspiración, como la figura femenina y la mujer como un torrente creativo, como un ejemplo de solidaridad, de empatía, y Pellicer fue magnífica su obra en relación a las mujeres. Si tú lo recuerdas bien, la forma en que Pellicer escribió sobre personas como Gabriela Mistral, a la que sufrió su muerte como pocas, y habló de que las ventanas del cielo se habían cerrado para que él pudiera poblar su muerte de luceros, de Frida Kahlo, por supuesto, que quizá el verso, la estrofa más bella de toda la poesía de Pellicer, y mira que eso es decir, se la dedica a Frida Kahlo cuando ella le cuenta el miedo que le tenía a la nada, el miedo que le tenía a la muerte, y él le regala un anillo con el cero maya y le dice: cero a la izquierda, nada, ponte esta nada en el dedo, nada en el dedo llevarás sin miedo, la nada poderosa del mendigo, cosas maravillosas que le escribió. Y por supuesto a otras mujeres como Remedios Varo, como Dolores del Río, a su novia de la juventud, Esperanza Nieto, y a su mamá, a doña Deifilia Cámara de Pellicer. Una devoción a su madre impresionante, que eso se muestra en la obra, así como su lado religioso. Así es, por supuesto. Y el tema de la naturaleza, que también fue eje central, ¿no? Pues esos tres temas los resume en tan solo un poema, que es Nocturno a su madre, en donde él habla de cómo abre las ventanas para aspirar el trópico, y nunca le daba más ganas de hablar que cuando abría las ventanas y todo olía al trópico que estaba a su alrededor, y que nunca sentía tanta paz como cuando estaba rezando con su madre, o cuando dice que nunca estaba tan consigo mismo como cuando tenía esa paz, y que las islas de sus ausencias lo habían sacado del fondo del mar. Digo, maravillas que Pellicer escribió. Ese es el primer eje rector. El segundo eje rector es seguir revalorizando al Pellicer más allá del trópico, lo que ya habíamos comenzado el año pasado, el Pellicer universal, el Pellicer que fue viajero del mundo, el Pellicer que fue, por robarle frases a Joaquín Sabina, un clochar moribundo, que por todos lados estuvo dejando su huella, como si fuera un cocodrilo que fuera avanzando, dejando congruencia, convicción e idealismo por todos los países que visitó, que dijo que Venezuela era una franja del universo hermosa que estaba perdida, que habló sobre un pueblecito de los Andes donde dijo que no habían cosas de mayor trascendencia que las rosas, que no sucedían cosas de mayor trascendencia que las rosas, que nombró a Nueva York como una terraza de aviación espiritual y que los zapatos de viajero del mundo llevaban su nombre, y por supuesto la Semana Holandesa y lo que pasó en Estambul.
y la congruencia que dejó con la sociedad de estudiantes en Colombia y bueno, la solidaridad que mostró con el pueblo chileno cuando el golpe a Salvador Allende, el golpe infame a Salvador Allende. Y el tercer eje rector es la participación de los artistas jóvenes, de las nuevas voces de la cultura estatal, en cada una de las 13 mesas poéticas que conforman parte de los 38 eventos de las jornadas pellicerianas de este año. En cada una hay al menos un poeta joven, mujer, hombre, que participa del lado de poetas de la talla de Rolando Catán, de la talla de Elsa Cross, de la talla de Tal Nitzá. Y yo me siento muy orgulloso de la participación de las nuevas voces de la cultura estatal en Tabasco. Habrá mesas de lectura, habrá talleres, habrá también exposiciones. Claro, 38 eventos, mi querido Manuel. Tú sabes que las jornadas pellicerianas son un evento de suma importancia educativa y cultural en el estado, y ya se ha vuelto en el país. Son 38 eventos, 29 de ellos presenciales, 9 de ellos en línea. Tenemos exposiciones, conferencias. Vamos a hablar de las conferencias, quiénes las van a impartir, cuáles son los temas, pero también dejo, antes de hacer la pausa, una pregunta al aire. Los tabasqueños le quedamos a deber a Pellicer. ¿Por qué lo digo? En el contexto de que pues todos sabemos el nombre del poeta y que es el poeta de América, pero ¿cuántos tabasqueños hemos leído su obra? ¿Cuántos la conocemos en realidad? Y hablo de la gente en general, no de la gente que está en el segmento cultural, que sin duda conocen a Pellicer. Por ello, le quedamos a deber al poeta de América, los tabasqueños, sus paisanos. Regresamos. Los tabasqueños estamos en deuda con Carlos Pellicer Cámara. Conocemos su obra, hemos leído su obra, sabemos lo que hizo, conocemos su biografía, la huella que dejó. Pues siempre escuchamos hablar de Pellicer y hablar de Tabasco es de Pellicer, pero más allá de eso, las nuevas generaciones tienen idea de quién fue Carlos Pellicer y quién es, porque su obra vive y vivirá siempre. Ramiro Chávez. Emanuel, esa pregunta es algo complicada. Fíjate que hace un año tocamos un poco por encimita ese tema, pero creo que no solo Tabasco, creo que todo el país, parte de los esfuerzos que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador es hacer que la figura de Pellicer se revalorice. Fíjate que Carlos Monsiváis, el extinto autor de Los Rituales del Caos, se pasó dando conferencias sobre Pellicer en las que hablaba de eso, en las que hablaba que en gran parte porque Pellicer era medio desordenado en sus publicaciones y que aparte no ayudaba, que a muchos poemas les puso igual, tiene como 4 horas de junio y no sé cuántos que se llaman poemas y no sé cuántos sí, solo que se llaman poemas, solo poesías. Entonces eso complicaba un poco, pero él hablaba mucho de cómo las generaciones actuales, por medio de las redes sociales, estaban empezando a desmenuzar a Pellicer y a leer a Pellicer de forma desmenuzada. Con sus grandes frases como que se cierre esa puerta para que me deje estar a solas con tus besos, o con esas frases maravillosas que Pellicer tiene, que hablan de la amargura de cuando me eclipsarás de nuevo con tu lágrima, cuando nos volvamos a encontrar, y que las nuevas generaciones lo leían de ese modo, de modo desmenuzado. O me diste tu dirección en la noche del infierno, que es una metáfora de un pleito en la Ciudad de México. Pero bueno, creo que los tabasqueños hemos cometido durante mucho tiempo, no el error, porque no es un error, pero simplemente el de solo admirar y el de solo equiparar a Pellicer con su obra naturalista, con su obra precursora del ecologismo, con su obra natural, con lo que habla del trópico. A mí me asombraba que muchas veces había personas que me decían, bueno, es que Pellicer solo escribe de pajaritos y de ceibas y nada más falso que eso. Totalmente. ¿Sí? Claro, esa parte de su obra es maravillosa, pero Pellicer tuvo un carácter antiimperialista como pocos lo conocen. Hay una frase de él que a mí me encanta y me da mucha risa, que habla sobre los tiburones que existen en Veracruz, que se comen yanquis descuidados, como una metáfora al espíritu imperialista de la Operación Cóndor y de todo lo que pasó en esas épocas. Entonces yo creo que
a mí me gusta pensar que los tabasqueños vivimos a Pellicer en el subconsciente, en el inconsciente, que como los grandes hombres, aunque no se haya leído, aunque las nuevas generaciones solo escuchen de él de repente, como en ocasiones como esta, ellos lo viven en los ríos que parecen culebras, en el viento que sopla en sus ventanas, en las historias que poco a poco han ido conformando el inconsciente colectivo de los tabasqueños. Eso me gusta pensar a mí. ¿Qué ha fallado? ¿El sistema? ¿La estrategia? ¿La Secretaría de Educación? ¿La Secretaría de Cultura? ¿Los gobiernos? Bueno, ¿Todos? Es una pregunta compleja porque atañe no solo a Pellicer, sino atañe a parte de nuestra vida cultural en todo, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido sin duda políticas erróneas, de nadie es secreto, políticas erróneas por generaciones. Hubo grandes hombres que hicieron grandes cosas por la educación y por la cultura. Sabemos la historia de Vasconcelos. Hubo otros gobiernos que no se preocuparon tanto por eso, o que inclusive intentaron denostar gran parte de los artistas como Pellicer, que tenían una marcada tendencia socialista, comunista. Hubo gobiernos de derecha que lo sabes, que intentaron prohibir a Carlos Fuentes, que intentaron prohibir a Aura, que intentaron prohibir las cosas que atacaban directamente a la religión o que cuestionaban muchas cosas de la religión. A veces se nos olvida, bueno, pero ahí están los horrores de Carlos Abascal en la época de Fox, por ejemplo. Pues entonces creo que eso no ha ayudado porque le ha robado en ciertos momentos al pueblo mexicano de la identidad y de la memoria. Las escuelas, ahí es un lugar clave para que se siembre la semillita y empiece a germinar. Sí, por supuesto. Ahí se tendría que hacer mucho trabajo, claro, para que desde muy temprana edad empiecen con cuestiones sencillas a hablar de Pellicer, y no solo de él, sino de otros grandes e ilustres tabasqueños. Hoy iniciaba el programa hablando de Félix Fulgencio Pallavicini, el currículum que tuvo, la trayectoria que tuvo, las responsabilidades que tuvo, lo importante que fue este personaje, además reconocido por su preparación, por todo lo que estudió y por todo lo que aportó. Entonces, es increíble que en Tabasco los tabasqueños ilustres estén ahí, nada más, no digo más. Es cierto, sí, bueno, no solo en las escuelas primarias, en las escuelas de media y educación superior. Es que, bueno, es el principio y tendría que ir escalando, digamos, la complejidad de la obra, pues según los grados, ¿no? Sí, uno de los errores que las universidades no han acabado de comprender es que gran parte del impulso desde que llegó el presidente López Obrador es incorporar el deporte, la poesía, el arte, la cultura a la educación técnica, a la educación politécnica, a la educación tecnológica, porque finalmente es algo que digo mucho, pero lo que aprenden en las aulas es algo de su preparación per se, de su carrera, pero la obligación de cada universidad y de todas las universidades y de todas las preparatorias es formarlos también como seres humanos, darles las opciones culturales para que ellos sean mejores seres humanos, no solo buenos profesionistas. Estamos platicando con el secretario de Cultura, Ramiro Chávez. ¿Carlos Pellicer fue un hombre feliz, pleno? Manuel, eso que pregunta, pues, supongo que fue un hombre de claroscuros en sus sentimientos. Yo no lo conocí. Murió en 77 cuando yo tenía 8 años, obviamente no. Pero se ha hablado mucho de él y claro, tú conoces perfectamente su biografía y por eso lo pregunto. Obviamente, como todo hombre que escribió lo que escribió, como un Bob Dylan de Tabasco, como es imposible que haya tenido una historia sin dolor. Simón de Beauvoir en su novela, en su libro magno La mujer rota, habla de eso. La gente feliz no tiene historia, es solo en la tristeza, en el dolor que se pueden lograr las grandes obras. Hay quienes en la melancolía se sumergen y de ahí surge todo. En el caso de Pellicer,
No, en el caso de Pellicer, pues lo vemos sus grandes obras de dolor. Hace rato hablábamos de una el párrafo 16, que la gente ha desmenuzado como el poema ¿Qué harás?, en donde él habla de una noche perdida en la Ciudad de México, cerca de la estación Pino Suárez, y que se perdió en el bosque, y obviamente todo es una metáfora del dolor, o que unos labios prohibidos de un cuerpo prohibido lo volteaban a ver. Son cosas que, por supuesto, fue un hombre lleno de dolor, pero ese dolor le permitió acceder a altas esferas de la creación artística y darle una universalidad como pocos tabasqueños han logrado. Poetas como Pellicer, que bueno, es decir, mucho, ¿les es difícil relacionarse con los demás? ¿Son incomprendidos? Muy probablemente, Manuel. Muy probablemente, porque son gente que se encierra mucho en sí misma. Te repito, me siento medio incómodo hablando de esto porque nunca tuve la fortuna de relacionarme personalmente con él, pero yo supongo que vuelvo al tema de Bob Dylan. Premio Nobel, ¿sí? Es imposible crear el Blood on the Tracks sin todo el dolor que sufrió, y fíjate cómo es un hombre muy áspero en su trato para con los demás, que ha tenido muchos problemas de relacionarse. Sin embargo, hay gente como Paul McCartney, volviendo del otro extremo, que también tiene grandes obras de dolor. Es imposible hablar de Yesterday, de Let It Be, de For No One, si no estás o de She's Living Home, si no es con un dolor desgarrador, y sin embargo es un hombre que se relaciona muy bien con todo el mundo. Las 9 de la mañana, 9 minutos, el 16 de febrero inician las jornadas pericerianas. Y estábamos hablando de las conferencias. Cuéntanos. Te hablo de las conferencias. Tenemos 6 conferencias magistrales. La primera, te destaco una para empezar, que es la de Beatriz Espejo, que por cierto es la recipiente del premio Poeta de América Carlos Pellicer Cámara este año, y que será entregada la estatuilla en la sala Antonio Campos Ramírez el día de la inauguración. Ella hablará sobre su relación con Pellicer. Ella conoció a Pellicer muy, muy joven. Es una mujer que nació en 1939, entonces ahorita podemos sacar su edad, y ella lo conoció muy joven y lo trató muy joven. Una gran cuentista, poeta, dramaturga mexicana, que ha hablado mucho, que ha deconstruido a Borges en cosas como la relación de Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo. Ella creó una especie de Pierre Menard, autor del Quijote, pero en base a la relación de ellos dos, del gran escritor de La Invención de Morel y de la fundadora de la revista Sur. Tenemos otra conferencia que es de Gabriel Aguilar, que habla sobre la relación de Pellicer con las mujeres, de Alberto Enríquez Perea, que es un estudioso de Pellicer y que ha abordado la historia de Pellicer con Pablo Neruda como casi ningún otro. Y tenemos una poeta argentina que se llama Una Esperanza, una pastillita azul llamada Esperanza, que suena medio raro, pero que es la combinación de la relación de Pellicer con su madre y de Pellicer con Esperanza Nieto, y de ahí el nombre de Una pastillita azul llamada Esperanza. Tenemos presentaciones de libros. El recipiente del premio Poeta de América del 2021, el gran Jordi Soler, poeta veracruzano, vendrá ahora de manera presencial y nos presentará su libro Los Hijos del Volcán, que es su nuevo libro que acaba de publicar Editorial Alfaguara. Tú sabes que Jordi, aparte de que fue voz de una generación en esa mítica estación que fue Rock 101, ahora ha sido un poeta del trópico. Finalmente comparte el trópico con nosotros y sabe no solo de la poesía que emana a todos los que provenimos de él, sino también cuando lo tienes en contra de su vertiginosa ruina. Y eso lo podemos ver en su obra Los Rojos de Ultramar, La Última Hora del Último Día, y su nuevo libro, que también se desarrolla en los cafetales de Córdoba, que es Los Hijos del Volcán. Las 9 de la mañana con 12 minutos. Quienes estén interesados en el programa, ¿dónde pueden consultarlo, Ramiro? Aquí contigo, Manuel. Acuérdate que ahorita con la veda de tortuga nos es imposible comer tortugas en época de temporada de patos y de temporada de conejos, o pueden pasar, o será publicado en algunos medios
Pero bueno, aquí contigo lo pueden consultar, lo pueden consultar en algunos de los medios oficiales de la Secretaría de Cultura, y quiero que sepas que este proceso educativo cultural por el que pasa las jornadas pellicerianas no es solo eso. Quiero que sepas que hay 6 exposiciones magnas, una de ellas maravillosa, ¿sí?, que al estilo de Kubrick y de Buñuel y de lo que hizo la Cineteca Nacional, que le dedicó todo el edificio a la obra de Kubrick y de Buñuel, aquí el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara estará dedicado en todas sus salas interiores a una exposición biográfica que se llama Yo soy 7 y 70, que tú, como sabes, es una metáfora del infinito que creó Pellicer. En todas sus salas interiores tendrán algo biográfico de él. Una de las salas está dedicada al Pellicer biográfico, otra a la relación de Pellicer con la religión, otra a la relación de Pellicer con las mujeres, de Pellicer con la naturaleza, del Pellicer viajero del mundo. Tenemos 16 exposiciones afuera de ilustraciones de jóvenes talentos tabasqueños, de las nuevas voces tabasqueñas. También tenemos videoartes, tenemos 140 piezas personales de Pellicer, incluyendo su cama, su ventilador, sus cartas, fotografías, todas expuestas ahí durante un mes en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, totalmente gratuita la entrada. Hay la posibilidad de conocer más y acercarse a nuestro poeta. Por supuesto. Son las 9 de la mañana, 14 minutos, pues son 4 días intensos. 4 días intensos. De mucha actividad a partir del 16 de febrero, ya la próxima semana. Así es. Entonces, bueno, la invitación a todos a participar, a que se den la oportunidad de conocer a Pellicer desde otro ángulo, de otra manera. Aproximarse a Pellicer, estoy seguro que los va a atrapar. Su obra es contundente. Sin duda alguna. Un hombre universal, un tabasqueño de excepción, y a mí me gusta mucho resaltar la gran coherencia y convicción con la que vivió siempre. Sin duda. Sí. Carlos Zapata Medina y los guías de turista de Tabasco te piden, Ramiro, les permitas el acceso a guiar en los museos sin que se les cobre la entrada en cada paseo guiado, ya que si entran 2 o 3 veces al día les significa que deben adquirir su boleto de entrada, por lo que esperan les des una respuesta. ¿Cómo está este tema de los guías? Pues eso es algo que hemos tratado con la Secretaría de Turismo exhaustivamente. Ellos nos pasan una lista de los nombres de los guías de turista que entran continuamente al parque y a ellos no se les cobra la entrada. Esto es, tendrían que acreditarse, esa sería la respuesta que le damos a estas personas. Solamente que la Secretaría de Turismo nos ha estado pasando una lista constantemente de los nombres que son guías. Los guías que están acreditados son los que tienen el acceso y no se les cobra. Te dejo todavía el dato con el teléfono para que tú puedas hacer contacto con ellos. José Manuel Cuetero Herrera es guía de turista, me parece el mismo tema. Te dice que hasta la fecha nadie les ha brindado apoyo para no pagar entrada, es el mismo tema. Para dar el servicio guiado dentro de los museos y zonas arqueológicas. Pregunta, ¿qué solución ofrecen a los guías de turistas con este problema? Porque en otros estados no se paga el acceso. Pues que, lo repito nuevamente, cosas que se acercan con la Secretaría de Turismo. Yo he estado mucho en contacto con Tiene que ser turismo, no cultura. Pues es que hemos trabajado conjuntamente el tema y ellos conocen mejor, pero con gusto, que no se preocupe. Sí. Isabel Mendoza Castellanos te pregunta, Ramiro, si tendrá costo los eventos que se va a realizar en el Teatro Esperanza Iris. No, ningún costo. Serán totalmente gratuitos y, por cierto, los boletos estarán a partir de hoy repartiéndose. Requieren boleto para poder acceder a todo. Supuesto. Esto es, si tienen llegas... que ir por el boleto. Recuerden que solo tenemos el 50%, tenemos que seguir las medidas sanitarias. Por cierto, doctora Roldán, ¿cómo está? Y tenemos que seguir las medidas sanitarias. Fíjate que antes que se me olvide, Manuel, quiero hacerle un agradecimiento especial a las embajadas de Israel, que nos mandó una poeta maravillosa que se llama Tal Nitzá, y a la embajada de España. ¿Por qué? Porque la Embajada de España va a venir su agregado cultural, Antonio Prats, a estar con nosotros en la inauguración, y nos dio una exposición que estará en la Casa Museo Pellicer, en la calle Sainz, sobre el gran poeta del
del republicano Miguel Hernández, que tú sabes que escribió muchas de las más dolorosas y desgarradoras, ya que estábamos hablando del dolor, poemas desde la cárcel, Las nanas de la cebolla, Para la libertad, que por cierto yo siempre Para la libertad le he encontrado ciertos paralelismos con la obra de Pellicer. Para la libertad, que tú sabes que Juan Manuel Serrat, para todos los que lo conocimos por ese medio, musicalizó sus poemas, y musicalizó Las nanas de la cebolla, y musicalizó también Para la libertad, Sangro, lucha y pervivo, y que como un árbol carnal, generoso y cautivo. Y ahí estarán 12 carteles que nos dio generosamente la Embajada de España para exponer en la Casa Museo Pellicer. Ojalá lo puedan visitar, también totalmente gratuito. Ramiro, este es un tema porque de Comalcalco nos llama ahora José Manuel, dice que trabaja como guía turístico y que acude con grupos a zonas arqueológicas o museos o algún otro centro turístico. Tienen que pagar 70 pesos por persona para poder entrar, y aquí en Tabasco es el único estado que les cobran. Bueno, pues ahí lo dejo, ya tú hablaste al respecto. Sí. Arturo Naranjo Magañez, guía de turista federal, te pregunta, Ramiro, ¿por qué Tabasco es el único estado que cobra el acceso? Es el tema, todo lo que hemos recibido es en ese sentido. Sí. Para brindar su servicio en museos y zonas arqueológicas, con su trabajo promocionan el estado, es lo que dice. Claro. Jesús Manuel Almeida Gutiérrez te envía saludos, dice que él trabajó como chofer de tuyo cuando viajabas de Puebla a Tabasco. Ahí claro, te saluda, lo recuerda. Lo recuerdo muy bien. Cintia Karina Sarabia Espinosa te felicita, Ramiro, por el excelente trabajo y te pregunta dónde puede encontrar información sobre las jornadas pellicerianas. Ya hablamos de ello en redes sociales. Nosotros aquí vamos a publicar también todo el calendario de actividades. Francisco Ortiz, en redes sociales de la Secretaría de Cultura de Tabasco. Francisco Ortiz te felicita por el trabajo que realizas. Jimena Zapata Méndez también. Por darle participación a los poetas tabasqueños. Fernanda Martínez González te felicita por todos los poetas que estarán en Tabasco. La familia Montejo Martínez también te saluda por el trabajo que desempeñas. Ramiro, yo te agradezco, vengas, nos cuentes, nos des las primicias de las personalidades que estarán en estas jornadas pellicerianas 2022 a partir del 16 de febrero. Mi querido Emanuel, del 16 al 19 de febrero. Y el evento de clausura, por cierto, con dos pianistas tabasqueños, con un pianista tabasqueño de excepción, que es José Manuel Carrea Gramaticos, que musicalizó poemas de Pellicer, y con el gran Mauricio Nader, que es especialista en tocar el segundo movimiento de Rachmáninov. Quiero aclararte que teníamos un pianista ruso, que en el programa está, que se llama Vladimir Moglianowski, pero que a la hora del día de ayer salió positivo a COVID. Caray. Entonces no va a estar a tiempo su recuperación para poder participar. Bueno, pues estas son las cosas que pueden pasar, ¿no? Así es, en medio de una pandemia. Ramiro Chávez, gracias. No, gracias a ti, mi querido Manuel. Y tenemos la cita para hablar del Yankees ya campeón. Ya lo haremos, ojalá que llegue el momento. Sí. Son las 9:21, vamos a la pausa, regresamos.